Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia de Ñandutí. Saludos cordiales a todas las personas que están conectadas por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 Flow Personal y por supuesto a todos los que están siguiendo en vivo esta programación por mis redes sociales. Hoy vamos a analizar una de las batallas más importantes desarrolladas en aguas americanas, la batalla naval de Riachuelo del 11 de junio de 1865. Justamente se va a cumplir 160 años de aquel encuentro y para eso recibimos a nuestro súper invitado. Bueno, él ya es de la casa, la voz de autoridad para hablar de temas navales. Le recibimos al capitán de navío en honrosa situación de retiro, Francisco Velázquez Gastó, y agradecerle desde ya, ¿verdad?, su presencia aquí en los estudios de Ñandutí. Bienvenido, capitán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Noelia. Nuevamente estamos aquí contigo. Estoy muy agradecido con tu invitación para aportar lo que humildemente tengo a conocimiento. No soy ninguna autoridad, solamente soy un entusiasta de la... Acá me están hablando desde televisión, capitán, que pasó algún error técnico. David, ¿a quién se le escucha? ¿A quién no? ¿A mí se me escucha bien? Bueno, entonces por favor, aquí lo urgente es que se le escuche bien al capitán, ¿verdad? Si pueden pasar a hacer los arreglos correspondientes. Mientras están arreglando, creo que el micrófono del capitán, por favor, tenemos que hablar. A ver, ahí está, ahí ya se le escucha al capitán. Probemos, capitán. Bienvenido otra vez, disculpa, esto son cosas que pasan en vivo, en televisión de vez en cuando, ¿verdad? A ver. La primera víctima del combate siempre es el plan. Noelia. Y acá tenemos victimarios. No te preocupes. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido, nuevamente. capitán. Lo mío se escuchó, la bienvenida, ¿verdad? Yo creo que vos sos una de las personas con autoridad para hablarnos de una batalla naval de esta envergadura, de esta importancia histórica, por todo tu trayecto en la Armada Paraguaya y por supuesto como instructor a nivel internacional sobre estos temas tan técnicos y tan profundos. Así que gracias, capitán. Noelia, antes que nada quiero recalcar que yo no soy un científico de la historia, no tengo un título. Yo creo que lo primero que hay que tener para hablar científicamente de historia es estar habilitado por una universidad debidamente acreditada, como es tu caso. Yo sencillamente tengo una humilde capacitación en historia militar gracias al curso que desarrolló el general Hugo Mendoza cuando fue director del IAE. De ahí tomé cariño a la historia militar y me interesaron estos temas. Sí, capitán, pero entre vos y yo, vos sos capitán de navío, es decir, vos sos marino, vamos a decir el término así sencillo para que la gente entienda. Tenés años, sos profesor, fuiste instructor, justamente, creo que de la infantería naval, luego, si es que no estoy recordando. Estuve como instructor invitado en la escuela, superior de guerra de la República Argentina. Imagínate. Y bueno, entonces, en estos casos, cuando se trata de temas militares, en este caso naval, los historiadores cerramos la boca y escuchamos que a las autoridades de este tema, ¿verdad? Y nadie más preparado que vos, capitán, para poder enseñarnos, ¿verdad?, todo el contexto de esta batalla naval de Riachuelo, porque evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Y no sé si vos vas a coincidir conmigo. Cuando uno no pasó por un cuartel, sea en el arma que fuese, ejército, armada, fuerza aérea, y escribe libros de historia, opina sobre libros de historia, normalmente no tiene el desempeño correspondiente porque falta justamente tener esa experiencia. De ahí es que yo como historiadora siempre trato de relacionarme con ustedes, que son los expertos, son profesionales militares, para poder tener cierta noción y, como se dice, no hablar de balde de ciertos temas, ¿verdad? Entonces, capitán, muchas gracias por enseñarnos y empezamos
¿Cómo tenemos que comprender Riachuelo específicamente lo que hizo López, ¿verdad? Porque hay tanto debate sobre este tema. Si nos podés dar un poco de luz, por favor. Antes que nada, muy oportuno la proyección del lienzo que nos ponen de backstage aquí. No hay nada más falso que esa pintura. Vamos a comenzar diciendo eso. Primeramente, el señor que está con su gorra en la mano habrá estado en el retrete de su camarote en ese momento. Vamos a aclarar, ¿verdad? Porque es una imagen que todo el mundo usa, ¿verdad? Justamente vos me estuviste mostrando esto fuera de aire, donde se le ve a quien saludando victorioso desde esa embarcación. Nada más ni nada menos que el almirante Barroso. Imagínense, Barroso y todo victorioso, me imagino que es un artista brasileño quien... Sí, como veremos más adelante, sí. Barroso se ganó el honroso lugar en el libro Guinness de los desatinos navales como uno de los comandantes más ineptos de la historia marítima universal. Con esta batalla. Con esta batalla. Y ahí nos vas a enseñar por qué tiene ese Guinness luego. Justamente, esto dejé yo para el final, pero ya que está acá el cuadro, esto forma parte de la teoría de la verdad ingenua que habla Yuval Harari en su último libro, Nexus. Porque la gente piensa que cuando más datos hay sobre un hecho histórico, más veraz van a ser esos hechos. Sin embargo, como queda demostrado después de todo lo que vamos a ver, lo que se nos vende como una derrota fue nada más ni nada menos que una gran victoria de la Armada Paraguaya. Y en mi caso, desde mi experiencia, yo mucho tiempo también pensé así, Noelia, hasta que en el año 2020 tuve la suerte de cursar el programa de maestría en planificación y conducción estratégica. En el IAE. En el IAE. Y el jefe de curso en ese entonces me asignó la tarea de hablar sobre la batalla de Riachuelo. Y comencé a leer más detenidamente, ya con algunos años de experiencia, claro, y con otros años leídos, y me cambió totalmente la visión. Yo creo que a través de la exposición que vamos a hacer, creo que es el momento de poner en contexto esta batalla. Y lo más triste es que nada menos y que el Comando de Fuerzas Militares publica esta imagen. Este flyer. Esta imagen, ¿verdad? Haciendo loas a Barroso. Vamos a ver que quizás es una cuestión también de desconocimiento, ¿verdad? Tenemos, Sergio, ya descargado lo que el capitán va a necesitar. Son 160 años, se cumplen el 11 de junio de esa gran batalla que se desarrolló un día domingo. En la siguiente proyección, por favor, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de unas consideraciones que yo creo importantes, vamos a hablar rápidamente de la misión, de la ejecución, del desenlace, victoria o derrota. Eso es lo que se debate, ¿verdad? Sí, consideraciones finales y la conclusión. Perfecto. Adelante, capitán. Como ya hablamos de la introducción, así que vamos a pasar a las consideraciones importantes. Vamos a pasar, por favor. Sí. Uno más, por favor. Antes que nada, lo que la audiencia tiene que saber es qué se pretende de una armada. Y cuando hablamos de una armada aquí, hablamos de una armada de un estado, de una potencia continental, de una potencia marítima o de los estados pequeños como el nuestro. Sencillamente, en el mar o en el ambiente donde se desenvuelva esta marina, sí. debe asegurar que nuestros bienes y servicios estén a salvo, en el contexto más amplio del concepto, ¿verdad? No solamente bienes y servicios civiles, sino militares que sirven para la defensa, y que los del enemigo no lo estén. Y desde el mar, garantiza la segura entrega de bienes y servicios en tierra. Y contiene la entrega de bienes y servicios de parte de la Armada enemiga. ¿Quién dice eso? Siempre yo te digo... Yo sé que vos siempre usas citas, sí, capitán. No es que yo invento. Esto está, cualquiera que quiera reproducir lo que yo estoy diciendo acá, puede acceder al libro que está titulado Tácticas de Flota y del Combate Costero de Wayne Hughes, que es usado es un libro de texto usado en el curso de Estado Mayor
y en el curso superior de guerra de la Armada Americana hasta hoy día. Perfecto, capitán. Siguiente, Bueno, por favor. En la historia, siempre se dividieron las potencias continentales, las potencias marítimas y los pequeños estados. ¿Cuáles eran las funciones de las armadas de un estado? Una antes, por favor. Nos fuimos una más. No, adelante. Esta parte de las funciones de la Armada en la historia, potencias continentales. Potencias continentales. Sí. Una actitud estratégica defensiva. Mantener la flota suficientemente poderosa. Defender contra la invasión. Atacar al comercio enemigo. Realizar operaciones costeras y conjuntas. Y mantener la capacidad de bombardeo. El estado marítimo que tenemos aquí, uno antes por favor, ahí vamos a dejar. ¿Cuál era? Una actitud estratégica ofensiva. ¿Cuáles eran los estados marítimos en ese entonces? Inglaterra y España. Mantener la flota de combate más poderosa del mundo. Defender contra la invasión. Proteger el tráfico mercante. Bloquear costas enemigas. Realizar operaciones anfibias o conjuntas y realizar bombardeos estratégicos. Y por último, las armadas de los estados pequeños. Uno más, por favor. Defender y custodiar sus aguas metropolitanas. Acá ya estamos entrando a nuestro contexto. A nuestro contexto. Y atacar los buques de guerra cercanos. Estas dos tareas tiene una armada, o tenía una armada como la nuestra, y tendría hoy una armada como la nuestra, porque no somos una potencia continental, no somos una potencia marítima, somos un estado pequeño, que tiene una armada también en relación al tipo de estado que somos. Entonces, uno más, por favor. 6 piedras fundamentales. Tenemos, de todo lo que manifestamos, esos 3 tipos de armada tenían que fundamentarse sobre estas 6 piedras fundamentales que Hughes la denomina. El don de mando, la moral, el adiestramiento físico y moral, la fuerza de voluntad y la resistencia son elementos de mayor importancia en la guerra. Creo que está probado que la primera piedra fue cumplida a cabalidad en la batalla de Riachuelo. Hubo don de mando, la moral, el adiestramiento físico, la fuerza de voluntad y la resistencia estuvieron a prueba y prevalecieron. Yo creo que la resistencia luego es una de las características del ejército paraguayo en 1870, en la Guerra Grande. Así. Y esto nos lleva a la tan recordada batalla de Salamina, donde los griegos combatían por su libertad y Jerjes y sus marinos eran esclavos, donde Jerjes resultó derrotado justamente por esa fuerza de voluntad que tenían los marinos griegos, que también se representó en la batalla de Riachuelo. La doctrina es la compañera y el instrumento de la buena conducción. Evidentemente, muchos dirán, no había doctrina, siempre hay una doctrina. Siempre dicen que no había doctrina y que López no tenía una sola formación, que no entendía nada de estas cuestiones que vos estás, de estas consideraciones que nos estás presentando en el programa. Sin embargo, los hechos nos hablan de otra cosa. Había una doctrina porque, como vos te das cuenta, nuestra armada protegió las aguas metropolitanas y atacó a los buques cercanos, conforme a la doctrina imperante en la época. No fue ninguna locura, no fue algo traído de la imaginación de un... O no fue un instinto tampoco, ¿verdad? Tampoco fue un instinto. Vamos a seguir. Los desarrollos tácticos y tecnológicos son inseparables. Es decir, que la táctica está subordinada a la tecnología. Es decir, uno siempre tiene que combatir con la tecnología que tiene a su disposición. Y eso fue lo que exactamente hicimos ahí, con un muy buen resultado. El propósito de la misión siempre estará en tierra. El propósito de la Armada era defender al ejército ahí
que estaba en Corrientes. Sí. Y para eso se diseñó esa operación. Luego, recordando a Horacio Nelson, es una tontería atacar a un fuerte con un buque. Y eso lo aprendieron muy bien los brasileños. Y por supuesto, atacar primero. Vos te das cuenta que de estas 6 piedras fundamentales, la decisión política del mariscal se adecuó exactamente a cualquiera de estas 6 piedras. Porque siempre te están diciendo por qué si se perdió el factor sorpresa, por qué nuestro comandante decidió igual continuar y esperar el arreglo de esta embarcación que lamentablemente tuvo algún problema de hélice, lo que hace sea. un año, justamente yo estuve aquí y hablamos sobre el tema de la niebla y la fricción. Lo que dije al principio del programa, la primera víctima del combate siempre es el plan. Nunca hay que esperar que el enemigo o los medios colaboren contigo dentro de una operación. No, por supuesto, ¿verdad? Siempre vas a tener decisiones difíciles que tomar. Y yo no quiero entrar en ese camino porque vamos a entrar en la ucronía de qué hubiese pasado si tal vez... Claro, eso no, es decir, uno tiene que analizar lo que pasó. Lo que pasó. Y se tomaron decisiones y finalmente esas decisiones dieron sus frutos. ¿Cuál era la misión? Yo usé realmente una fotocopia que solamente pude conseguir de un informe que hizo el capitán de navío Juan Gil en el año 1919, que es hijo del teniente Gil, uno de los comandantes de división de esa batalla. Y él cuenta que López, y él es la redacción de la misión a nivel político más o a nivel operacional más claro que yo veo, ¿verdad? Que es el ataque a la escuadra brasilera Surta en Riachuelo. Lo que nos cuenta Gil en este informe es que su padre ya había hecho un reconocimiento previo del sector de Riachuelo, tomando las medidas, distancias y profundidades de la zona. Es decir, que el mariscal tenía información de primera mano dónde se iba a desarrollar la batalla. Es decir, y tenía conocimiento de las ventajas y las desventajas de ese escenario. Claro, tenía conocimiento exacto de las ventajas y desventajas. Y si hoy pasaríamos por el sedazo de la prueba AFA o APA, si era apta la misión, si era apta, si era factible y si era aceptable. Imagínate que se sigue tratando de poner en foda esto. Sí. Si yo me río, discúlpenme, pero ya escuché eso, ¿verdad? Sí. La operación era apta para resolver el problema, sí era apta. Era apta porque el resultado demostró que la flota brasilera se retiró. Dejó libre a la fuerza paraguaya. ¿Era factible? Sí, era factible. Teníamos elementos siempre condicionando nuestra táctica a la tecnología que teníamos. ¿Fue aceptable? El resultado sí fue aceptable, porque la Armada Paraguaya siguió operando en el rol correspondiente al tipo de Estado que éramos y que somos. Entonces, la operación fue apta, fue factible y las pérdidas fueron aceptables. Es una falacia que yo leo, me río de la gente pero perdimos buques. En toda batalla naval se pierden buques. Nadie sale ileso. Nadie sale de una guerra. En un combate, lo primero que uno tiene que aceptar es la posibilidad de pérdidas. Claro, tiene que estar en la suma de esta situación de que vas a perder embarcaciones, que vas a perder gente. Es una guerra. Es una guerra. Y siempre atacar primero. Ahí está, el punto 6 de las 6 piedras fundamentales. Y nosotros atacamos primero. Atacamos primero. Si no era así, hoy a lo mejor se nos estaría criticando que no atacamos. También, claro. En el campo de la ucronía. Bueno,
Más adelante, por favor. La misión fue clara: atacar o ataque a la escuadra brasilera Surta en el Riachuelo. Eso está copiado tal cual del documento que yo te digo, no cambié ninguna letra. Y los comandantes para esa operación, el comandante de escuadra era el capitán capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa, y comandante de la primera división, el capitán de corbeta Remigio Cabral, comandante de la segunda división, y el teniente en marina Pedro Victoriano Gil, comandante de la división de vanguardia. El capitán Pedro Ignacio Mesa, un líder naval por excelencia, Totalmente. que en todo momento escuchó a sus comandantes, y de hecho a las 9 de la mañana en el puerto de Corrientes, antes de llegar a Riachuelo, él convoca a un nuevo consejo de guerra y allí deciden ir al abordaje. Ahí deciden ir a la Sí. verdad. Por eso que tocas me parece muy importante, capitán, ¿verdad? Porque dicen, si se decide el abordaje, ¿verdad? Se decide eso como núcleo del desarrollo de lo que van a hacer, ¿verdad? Con el ataque. ¿Cómo es posible que no se hayan levantado los insumos necesarios para el abordaje? Así dicen. Esa es una de las críticas, ¿verdad? Que supuestamente faltó. No, Elia, vamos a suponer que siempre Lo que pasa es que la gente Sí, se ubica, por ejemplo, en la época de los veleros, donde se usaban garfios de abordaje para sostener velero contra velero, donde los tonelajes eran iguales, las alturas de los cascos eran iguales, donde la fuerza era igual. Hablan de planchas de abordaje, hablando de un combate naval sí. de 100 o 200 años antes. Y además creo que la diferencia también entre las embarcaciones, los acorazados de brasileros y los paraguayos es monstruosamente diferentes. Primeramente, hay que poner en contexto. Nosotros teníamos embarcaciones fluviales. La Marina aliada, la Marina brasilera, la Marina imperial, tenía buques costeros u oceánicos, ¿verdad? Eran mucho más altos, mucho más grandes, tenían motores con mucha mayor fuerza. Si nosotros, pienso yo, o volviendo al tema que yo no quiero entrar, si hubiésemos usado las supuestas planchas, los supuestos garfios, sencillamente lo hubiesen hundido más rápido nuestros buques. Era ponerse a tiro de pistola, plantear primeramente un combate de línea. Por eso es que la flota paraguaya baja hasta la posición de la artillería paraguaya y allí forma la línea de combate, porque siempre hay que tener en cuenta que sobre la maniobra hay 3 factores determinantes que ejercen, que es el viento, la corriente y la marea. Entonces, la flota paraguaya ahí se organiza para el combate y se inician los combates ahí. Pero es una decisión tomada de Pedro Ignacio Mesa con sus comandantes en un consejo de guerra. Es decir, ellos se reunieron, ¿verdad? Sí, y hablaron, conversaron y bueno, vamos a hacer esto. Porque les creyó o les pareció factible. Y de hecho, como vemos, siempre hay que ver el final de la batalla. Totalmente. Hay que mirar el final, el resultado, las bajas, qué pasó, sí, ¿verdad? Todo. Y las consecuencias de la batalla. ¿Podemos ir avanzando, sí, por favor? Vamos a avanzar más. ¿Hasta dónde? Sí, hasta los lanchones quiero. Vamos a llegar a los lanchones. Ahí está justamente tiene una imagen de un lanchón, Sergio. Vamos a pasar, vamos a adelantar un poquito más. Porque esto ya sabemos todo, sabemos lo que pasó, cómo se hizo. Sí, ahí está, aquí nos quedamos. Otra cuestión que se pone mucho en tela de juicio es el tema de los lanchones. Que los lanchones fueron... ¿Para qué llevaron? Dicen, ¿para qué llevaron los lanchones? Así de simple. Sí.
El coronel de ingenieros Morgenstein, Wisner de Morgan. Sí, Sí. fue el que recomendó el uso de los lanchones. Como un criterio crítico del comandante, nosotros le decimos por una decisión del comandante, Ujú. se decidió usar esos lanchones. Pero los lanchones, ciertamente tenían una misión, tenían una función. ¿Cuál era la función de un lanchón, capitán? Primeramente, no es un invento paraguayo. Fueron usados. Si podemos irnos uno más, por favor. Ampliamente los lanchones de chata artillada fueron utilizados hasta el siglo XIX, y eran conocidas como lanchas cañoneras por todas las armadas europeas, especialmente por los Países Bajos y por España. Se le conocía como fuerzas navales sutiles y servían para defensa de los puertos y costas, ataques rápidos y emboscadas como lo hizo Fariña, escolta de convoyes, bombardeo de posiciones enemigas y operaciones en ríos. Estas fuerzas sutiles, hasta hoy se habla de las fuerzas sutiles en la Armada. ¿Dónde vemos hoy día las fuerzas sutiles? En las famosas lanchas torpederas, en las lanchas misilísticas. Cierto. Hoy día en el conflicto, en la brutal agresión que está sufriendo Ucrania por parte de un estado terrorista como es Rusia, vemos las lanchas no tripuladas ucranianas que se llaman Magura 6 y Magura 7, que tienen inteligencia artificial y pueden derribar aviones. Esa es la evolución de hoy en día de esos lanchones No sabía eso, capitán. que fueron usados No sabía. ya en, Sí. en la batalla de Copenhague en 1801 y 1807 y en el intento de retoma de Gibraltar por parte del Reino de España. Es decir que era algo, el uso de los lanchones en este tipo de combates era algo totalmente probado y usual en otras marinas. Es decir que no fue nada, nosotros no inventamos nada nuevo. Y tampoco fue un error llevar. Tampoco fue un error porque volvemos al tema. Nuestra táctica se adecua a nuestra tecnología. Nuestra táctica se adecua a nuestra tecnología y era la tecnología que teníamos disponible en ese momento. Perfecto. Después pasamos a las unidades navales aliadas. Sí. Para hacer una comparación, si querés, capitán. Ya todos conocemos uno más, por favor. ¿Cuáles fueron esas unidades navales aliadas, verdad? Ahí están a disposición de todos. La característica fundamental era que tenían un gran tonelaje. Sí, estamos hablando que toda la escuadra paraguaya sumada habrá tenido allá por los 10.000 toneladas, ¿verdad? Y estamos hablando que todas las unidades navales aliadas tendrían allá por las 100.000 o 120.000 toneladas. Bueno, capitán, justamente aprovechando tu conocimiento de esto, ¿qué pasó con la parte naval de los aliados, específicamente con los brasileños? Si estas unidades navales aliadas eran de un gran tonelaje, ¿qué hacían en el río? Arrogancia. Para una demostración de fuerza. ¿Qué hacían en el río? Si no eran siempre se los habla, buques adecuados para el río. Siempre se habla de la sorpresa, que no hubo sorpresa. La sorpresa fue total. Vos sabés que sí, ¿verdad? Porque los propios brasileños dicen que ellos era un domingo que algunos estaban dormidos, otros estaban tomando su café, estaban así, ¿verdad? Por supuesto que hubo una sorpresa. Hubo una sorpresa táctica, fue una sorpresa operacional y fue una sorpresa estratégica en todos los ámbitos, porque ellos nunca pensaron que una armada del tamaño que era la nuestra iba a atacar tan decididamente una línea de combate tan poderosa como ellos la tenían. Exacto. Imagínate todo esto, el Amazonas. Pero vamos a ver, el Yiquitinona, creo que se pronuncia así, perdón, mi portugués no es muy bueno, ¿verdad? Y eran buques muy modernos para la época,
Eran buques eran buques de acero, de hierro, perdón, con cinturones blindados, contra nuestros buques que eran de madera y algunos de hierro, ¿verdad? Así mismo, decir artillado, ¿verdad? Sí, Porque más bien eran para... buques mercantes desprotegidos. Claro, para pasajeros, para cosas así, era lo que nosotros teníamos Sí. ahora. El plan era bajar sigilosamente con los motores apagados para producir menos ruido, amparados por la oscuridad, cosa que no se cumplió por todo lo que ya sabemos. Claro. Sin embargo, todo el resto del plan se cumplió. Pudimos formar la línea de combate, pudimos combatir a tiro de pistola, pudimos realizar El abordaje también. El abordaje, la caza y entrevero. Uno de los buques más grandes de ellos no se hundió, pero quedó varado, se perdió. Y ahí es donde hablamos de la similitud entre la batalla de Abukir y Riachuelo, ¿verdad? Lo que siempre yo te manifesté el año pasado. Sí, con el almirante Horacio. Horacio Nelson, que ocurrió el 1 y 2 de agosto de 1801. Muy similares. Muy, la ejecución es muy similar. Y hasta me atrevería a decir que pudieron haber tomado como base, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Porque vamos a decir que la posición de las embarcaciones aliadas se prestaba para esto, como ellos estaban posicionados. Claro. Lo que ellos nunca pensaron que nosotros podríamos navegar con tanta habilidad y libertad en esas aguas tan restringidas. Y eso se debe justamente al previo trabajo de inteligencia realizado por los marinos paraguayos de la zona. Totalmente. Previo a eso y además la inacción también del almirante, es decir, él se quedó en blanco, no sabía cómo reaccionar y los vaqueanos de Río Correntino fueron los que tuvieron que empezar a movilizar a toda la armada del imperio. Sí, exactamente. Mira, el desenlace. Hablando del desenlace, tuvimos 4 buques, 3 perdidos, 1 inutilizado temporalmente que fue recuperado en los arsenales y todos mercantes artillados. 6 lanchones perdidos. Según la crónica, dicen 400 muertos paraguayos y desaparecidos. Según la crónica. La Armada Imperial tuvo 3 buques, 1 perdido, 2 inutilizados, que finalmente son 3 perdidos. Todos acorazados y buques de guerra propiamente dicho. Capitán, me están diciendo que tenemos que ir a un breve corte, pero me quiero quedar aquí porque esto es lo que yo quiero analizar contigo, ¿verdad? Las bajas, el desenlace, 4 buques de la Armada Paraguaya, 3 buques del Imperio, es decir, estamos hablando de una diferencia en tonelaje gigantesca, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos, Sergio, un rato a una breve pausa para cumplir con los auspiciantes y volvemos enseguida para profundizar este tema de las pérdidas tanto de la Armada Paraguaya como de la Armada Imperial. Regresamos pronto. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Hack'n'Bone News con Raúl Daumas, Virchu Yaboski y Jorge Torres. De lunes a viernes de 14 a 16 por la 95.5 Rock and Pop. En Ñandutí Noticias te traemos lo más importante del día. Ñandutí Noticias, el espacio donde resumimos lo más importante de la jornada, con noticias nacionales, internacionales y deportes. Acompáñanos de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Conducen Claudia Aguilera y Francesco Fiorio, por Ñandutí y todas sus plataformas. Ñandutí. Bueno, volvemos. Justamente acá estoy recibiendo los mensajes también a mi WhatsApp. El teniente coronel Hugo Paredes le envía un saludo al capitán Francisco Velázquez Gastó. Dice que es un programa excelente, que están aprendiendo muchísimo. También saludo a todos
mi teleaudiencia militar que siempre está acompañando este programa, bueno, y a todos realmente, ¿verdad? Porque yo me siento muy acompañada por este programa, después cómo se debate en las redes sociales, lo que me escribe Capitán, volvamos hasta esta comparación tan importante, porque yo creo que o no se entiende muy bien. Imagínate lo que perdieron los la Armada Imperial, lo que perdió, ¿verdad? Y Noelia, antes que nada, quiero recordar que son más seguidas por tus detractores que... realmente es lo que yo había dicho al iniciar el programa, un poco la teoría de la verdad ingenua, que pregona Yuval Harari en su último libro, Nexus, ¿verdad? Que a pesar de todos los datos disponibles en la bibliografía, en los anales, en los documentos, nadie se pone a analizar a la luz de la historia naval, de las tácticas, de la doctrina imperante en la época y de los análisis históricos de otras batallas que se desarrollaron. Justamente por eso te hice esta invitación y siempre te agradezco que aceptes, ¿verdad? Porque vos haces ese trabajo intelectual, es decir, vos haces las comparaciones, y esto se utilizó y nos mostrás, nos enseñás, ¿verdad? Y justamente para mí es demasiado importante aclarar este tema de la batalla naval de Riachuelo, porque realmente se está entendiendo mal lo que fue la consecuencia final de la más grande batalla naval dentro de las aguas americanas. Pero hay que entender, si por favor podemos ir uno más, Sí, el siguiente, por favor. Sí, Bartolomé, en la revista militar de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, habló de la teoría de la victoria. ¿Y él cómo califica la victoria? La victoria no es una cuestión matemática para él. Dice que la decisión sobre quién ha ganado o perdido depende de la opinión pública y política. Aunque todos pueden dar su opinión, lo que realmente importa es cuál opinión prevalece. Por favor, si avanzamos más. Y Trulliot nos dice que la historia es fruto del poder. Hablamos de política, es fruto del poder, pero el poder mismo nunca es tan transparente como para que su análisis sea algo superfluo. La mayor característica del poder puede ser su invisibilidad. ¿Cierto? El mayor reto, mostrar sus raíces. ¿Por qué se construyó toda esta versión? Quiero saber. Le vemos a Barroso ahí triunfante, sí. sin analizar, sin que la gente sepa lo que realmente pasó con este almirante y con todas sus decisiones en Riachuelo. Hablando en un contexto más amplio, sí. Yo creo que si don Pedro II hubiese analizado mejor la situación, nunca hubiera desencadenado esta guerra. Porque la guerra de la Triple Alianza o contra la Triple Alianza fue la tumba de su imperio. Totalmente. Mira cómo murió él, cómo terminó sus días, ¿verdad? Sí. Y terminada la guerra, era importante subyugar al Paraguay. ¿Y cómo subyugas a una nación? Destruyendo su historia, destruyendo sus héroes, destruyendo la verdad de los hechos. Claro, la cultura en sí, sí, totalmente. Y no solamente ellos tenían, los aliados, tenían que subyugarnos a nosotros, sino subyugar a su población también para justificar los actos de barbarie que cometieron contra su propia población y contra nuestra población. Y el desgaste económico, porque también en el Senado hay cada manifiesto en contra porque estaban perdiendo demasiado dinero. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si la parte opositora liberal estaba tremenda contra los conservadores, ¿verdad? Sí, y no solamente en Brasil, sino en la Argentina también. La Argentina hace rato ya quería salir. Uruguay salió también lo más rápido posible también. Por eso es que era importante para ellos la construcción de una posverdad. Porque si uno comienza a analizar todos los hechos de diferentes autores
yo le aseguro que cualquier persona que tenga mi misma afición o sea aficionado a la historia como yo, va a llegar a la misma conclusión. A la conclusión, sí. Mucho más una persona que tiene una preparación en el ámbito académico como vos. Y si fue una victoria o derrota, veamos uno más, por favor. A las 17 horas del mismo día domingo, sí. 11 de junio de 1865, ambas flotas rompen el contacto. A las 17 horas. Se retiran. Se retiran, sí. En un evidente empate táctico. Si hubiese habido una derrota paraguaya, todos los buques paraguayos se hubiesen rendido. Los buques enfilaron nuevamente hacia Humaitá. Sí. Y los brasileros hacia abajo. Y no, hubo una leve persecución tímida, le digo yo, ¿verdad? Porque avanzaban, las embarcaciones paraguayas avanzaban, los brasileños, pero no fueron capaces de cortarle el paso. Porque no tenían la voluntad. A lo mejor tenían los medios, pero no tenían la voluntad, ni la preparación, ni el conocimiento del teatro. ¿Para qué están en la guerra entonces? Tu enemigo le está dejando escapar, viejo, se está yendo. Y no le están persiguiendo, no le están parando, no le están cañoneando. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, y ahí te da la pauta que estamos en un empate. Si queremos llamarle de alguna manera un empate táctico. Es muy importante todo lo que está diciendo, capitán. ¿Qué pasa después? La flota imperial se retira aguas abajo y nunca más hostiga a las fuerzas navales paraguayas en la zona de operaciones de Corrientes. A nivel operacional, ¿de quién fue la victoria? De la Armada Paraguaya. Porque si hubiese sido de manera diferente, los buques de la Armada Imperial hubiesen continuado estando surtos en esa zona. Sin embargo, se retiraron entre 100 a 200 kilómetros de agua más abajo. Y por mucho tiempo quedaron así. Esta actitud estratégica favoreció el repliegue de las fuerzas paraguayas íntegramente, sin ser molestadas meses más tarde de la provincia de Corrientes. Es decir, la Armada Paraguaya tuvo total libertad de acción en la operación en esa zona. Corregime, capitán. La Armada Paraguaya tuvo esta libertad de comunicación fluvial Asunción Corrientes después de Riachuelo. Sí. Hasta que Paraguay se retiró. Hasta que realizó la operación retrógrada, vamos a llamarle retrógrada. Se replegó otra vez al territorio. En forma ordenada y con todos sus materiales intactos. Armamento y equipos intactos. Imagínate. Esa fue la consecuencia de la batalla de Riachuelo. Entonces, si eso no fue una victoria... Pero esto es innegable, capitán, porque nosotros tuvimos esta libertad de acción. Pero los hechos hablan por sí solos. ¿Y por qué se sigue estudiando que nosotros entonces en un plan operativo o estratégico, ¿Y por qué se sigue repitiendo este error en Riachuelo? Porque hay 160 años de error, capitán. Porque hay un interés político de que sea así. Bauer, en su libro de Historia de 1970, habla de que la historia es literatura y la política es acción, pero que la historia es la literatura de la política. Es decir, nosotros tenemos una historia escrita desde el poder. Es lo que te dije. Así es. Toda la historia fue escrita para algo. Todos los sistemas de información, y nos vamos otra vez a Harari, sirven para un fin político. Todo esto fue diseñado para someter, toda esta historia fue diseñada para someter al Paraguay después de la guerra. Es increíble, me llama la atención, capitán, esto, discúlpame la interrupción brusca, pero en Argentina existe esta línea de revisión histórica, a ver qué es lo que conocemos realmente, ¿verdad? Pero en el Brasil no hay esta apertura, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con esta gente, con la gente que son tus pares brasileños, que tienen también una excelente formación militar y que entienden y analizar Riachuelo lo que hacen? Cierran el ojo y decir, finjo demencia, algo así, porque cualquier militar entendido en temas navales se va a dar cuenta que el resultado y la consecuencia es así. Yo no puedo hablar por otra gente.
pero sí voy a hablar por mí. Imagínate que yo, gran parte de mi carrera profesional, Sí, yo era un convencido más de que nosotros perdimos la batalla, hasta que me tocó analizar detalladamente y ver con otros ojos, ¿verdad? Pero eso llegó después de mucho tiempo de ir juntando en la mochila algunos conocimientos, y en el momento que comencé a analizar dije, no, esto no puede ser, esto no es así. Yo no puedo hablar por otro, pero puedo hablar por mí. No solamente eso, sino que la otra gran falacia es que dice que con nosotros, con Riachuelo, perdimos el acceso al Río de la Plata. Pero nosotros hace rato habíamos perdido el acceso al Río de la con Plata. Tamandaré y su movilización en Uruguay ya perdimos todo nosotros. Nosotros teníamos bloqueado el acceso. Totalmente, nosotros estábamos totalmente Es bloqueados. otra de las falacias que siempre se dice, que por culpa de Riachuelo nosotros no pudimos navegar, no tuvimos más contacto con el mundo exterior. Y eso es falso. Totalmente falso. Porque y al iniciar esta guerra, bueno, ya tuvimos bloqueos diplomáticos, ya tuvimos bloqueo por tierra, por supuesto que tuvimos bloqueo por agua. No, es que nos iban adelante de Paraguay, pasen nomás para acá por el Río de la Plata. Sí. Es decir, absurdo totalmente, ¿verdad? Sí, es decir, estábamos con una alianza que se negoció a partir del 64. Le gusta o no le gusta escuchar eso a la gente, ¿verdad? Pero nadie cuestiona, nadie analiza. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar así. Si vamos un poco más adelante, tenemos nuestro comandante, Pedro Ignacio Mesa, que murió a causa de heridas recibidas en el combate naval de Riachuelo. Un héroe naval a todas luces, que debería ser, así como fue ascendido Bozano almirante, él debería tener el ascenso póstumo a almirante de la nación también. Totalmente. Vamos a hacer un proyecto de ley porque es así. Y Fariña también debería tener un rol más protagónico en la Armada Paraguaya, porque lo que hizo Fariña es también digno de aplaudirse y es admirado por el mundo que conoce un poco de historia naval y más todavía el desempeño en esta guerra, ¿verdad? Sí, luego le tenemos uno más. El siguiente, ahí está, justamente. Nuestro comandante Barroso, almirante en ese entonces. Uno más, por favor. Sobrevivió a la guerra, falleció en Montevideo en el año 1882. Y este es el legado que él tiene en la historia naval. Figura entre los comandantes navales más ineptos de la historia y su nombre está plasmado en el libro Guinness de los desatinos navales. Imagínense. Si alguien quiere buscar, ahí está el libro, ahí está la imagen del libro. En la editorial. Y eso es lo que yo digo, capitán. Es decir, imagínate para que figure en un libro Guinness de los desatinos navales y esté la figura justamente de Barroso aquí. Es porque cualquier entendido en este ámbito profesional, que sea parte de la Armada, que sea un marino, puede analizar lo que pasó en Riachuelo y saca esta conclusión, ¿verdad? Y bueno, y eso es bueno, ¿verdad? Que exista este tipo de debates, este tipo de diálogos, ¿verdad? Basados en sustentos académicos y técnicos de lo que es el mundo naval, ¿verdad? Mira, Noelia, yo te doy la seguridad de que cada cosa que te dije hoy tiene su sustento en alguna bibliografía seria. Totalmente. Capitán, tenemos 2 minutos y me gustaría que vos termines este programa con alguna reflexión final, como un colofón de lo que fue Riachuelo, y nosotros, bueno, por supuesto, te atendemos o las orientaciones que nos quieras dar para seguir profundizando en este tema. Para terminar, Riachuelo fue la más grande batalla fluvial del siglo XIX. Fue una victoria clara de la Armada Paraguaya, a pesar de todas las crónicas. Y, por favor, si ponemos la representación. Esta es una representación falsa de lo que fue esa batalla. La bandera paraguaya nunca estuvo caída. Se retiró indemne de la zona de combate y con mucho honor. Uno más, por favor. Siguiente, por favor.
Fue una gesta heroica protagonizada por los marinos paraguayos que debe ser puesta en su real valor. De ninguna manera puede considerarse una derrota. Y yo rendimos un sincero homenaje a todos los marinos que perdieron la vida en esa batalla, sin importar su bandera. Eso es lo más importante. Y Noelia, una vez más agradecerte por darme el micrófono, por darme voz, y en lo que siempre pueda colaborar contigo desde mi humilde posición, voy a estar a tu disposición. Muchísimas gracias. Así despedimos el día de hoy al señor capitán de navío en situación de retiro, Francisco Velázquez Gastot, que vino a hablarnos de una forma brillante sobre la batalla naval de Riachuelo, que justamente este 11 de junio está conmemorando sus 160 años de aquel desarrollo. Ya anticipadamente les saludo a todos mis amigos de la Armada y ojalá que este sea también un debate que pueda ser analizado, Riachuelo, desde cómo tiene que ser, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico, sus consecuencias, así como el capitán tuvo la gentileza de venir a enseñarnos hoy. Muchísimas gracias, querido capitán, por estar aquí con nosotros en estudio. Bueno, el programa se repite mañana al mediodía. Saludos a todos y nos encontramos el próximo sábado. Por supuesto que tenemos que hablar del armisticio del Chaco, así que nos encontramos para hablar de más historia. Nos encontramos. Hasta luego.